al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Ahora sí, evidentemente fue tema lo de la reina Isabel y quiero abordarlo con un amigo de la casa también, que ya tenía rato que no lo teníamos y yo estoy muy contenta por tenerlo. Y justo iniciábamos hablando de la muerte de Isabel, la reina Isabel. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Andrés Manuel López Obrador fue, si no estoy mal y ya me corregirá él, el único presidente de México de la temporada moderna que no se toma la foto oficial con la reina Isabel. Y eso también supone algo interesante para la política mexicana, cuando pues prácticamente teníamos a todos los expresidentes tomándose fotos, haciendo estas famosas giras internacionales y llegando a Reino Unido a tomarse la foto con la reina Isabel. Y hoy vemos que sí hay una clara división entre la política de Andrés Manuel López Obrador, que es completamente antimonárquica. Así que quiero agradecer que está con nosotros mi querido Andrés Páez, que nos va a ayudar a explicar justamente esto. Y mi querido Andrés, pues qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, Meme. Pues aquí te saludo desde el Senado de la República. Llevamos 10 horas de sesión, pero vamos muy bien y estamos trabajando mucho para que la reforma pueda salir adelante. Pero ahora Oye, nos concentra el tema internacional, ¿verdad? Oye, pero yo te quiero agradecer la paciencia que tienen en el Senado porque yo sé que está rudo por allá, ahorita hablaremos de eso. Pero oye, vamos al tema internacional. Sí, está bárbaro, está bárbaro. Pero vamos a hablar del tema internacional, que es tu experiencia y que me encanta cómo nos ayudas a explicarlo. Fallece la reina Isabel y el presidente da sus condolencias, pero ¿qué significa la muerte de la reina Isabel para el mundo? Creo que habría que empezar por ahí. Creo yo que hay que separar entre el derecho inalienable de cualquiera de los pueblos del mundo, en este caso los pueblos que componen al Reino Unido como un estado soberano, Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra. Hay que separar ese derecho a elegir su forma de gobierno y lo que ha venido con la monarquía británica, que ha sido colonialismo e imperialismo alrededor del mundo. Su muerte es un hito histórico no solo por lo que representó su figura. Ya accede al reinado en 1952, estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, es decir, 7 años después aproximadamente de que termina la Segunda Guerra Mundial, ella empieza a ser la jefa de Estado no solo del Reino Unido, sino también de otros 54 países en total que con la descolonización se han ido reduciendo hasta 15, que son el día de hoy, que es la famosa Commonwealth. Entonces, fallece la jefa del Estado de 15 naciones, entre las que se encuentran no solo el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, es decir, territorios a lo largo y ancho del globo, y tiene incidencia internacional no solo para Reino Unido, sino para todo el mundo. Me gustaría hablar específicamente de lo que significa para Reino Unido, que pasa momentos complicados. La guerra de Ucrania es un tema, los altos niveles de inflación que se han vivido, la falta de un liderazgo político que sea capaz de guiar al pueblo en un periodo post-Brexit en la recuperación de la economía. Es decir, la reina Isabel vio ir y venir a 15 primeros ministros del Reino Unido, a 15 figuras que manejaron la política interior, y es realmente pues un hito histórico. Es un momento de la historia en el que incluso las diferentes cadenas de televisión ya tenían preparado lo que se iba a decir. La BBC con la famosa operación de London Bridge is Down, una sucesión de poder inédita porque es la reina más longeva, la que ha reinado una mayor cantidad de tiempo, superando a la reina Victoria. En 2015 se convirtió en la reina más longeva a los 89 años en la historia de Reino Unido, y me parece que sin duda el mundo pues va a cambiar su configuración porque abre la puerta a un nuevo periodo de descolonización y abre la puerta a un debate que es muy interesante, que es entre el republicanismo, la monarquía y las diferentes formas de gobierno. Yo siempre lo he dicho y lo creo, soy absolutamente republicano, creo que los pueblos del mundo tienen derecho a elegir soberanamente su destino mediante el voto, y es propio de este siglo y propio de naciones democráticas que con nuestro voto podamos escoger quién va a representar, quién va a ser el jefe, el representante del Estado en el sistema internacional. Sin embargo, respeto que la monarquía tiene una aprobación de niveles altos en Reino Unido en términos generales, aunque esta ha venido decayendo a niveles constantes, y bien poco, a niveles constantes
ya durante algunos años. Me gustaría ver si por ahí podemos ver el tuit del presidente López Obrador, porque abre un debate interesante entre republicanismo y monarquía. Y él habla, por ejemplo, algo que me gusta mucho del presidente es que es capaz de decir las cosas en materia, sin ir a tomarse estas fotos como los expresidentes, que para mí es puro y duro aspiracionismo de Felipe Calderón y de Peña Nieto, de querer sentirse de la realeza, porque así es como gobernaban, como monarcas. El presidente hace algo muy interesante. Primero reconoce los pueblos del Reino Unido y no habla de un pueblo unitario y uniforme. Recordemos que hay una cuestión independentista muy importante en el Reino Unido, la independencia de Escocia, que vota mayoritariamente por quedarse dentro del Reino Unido en un referéndum independentista, pero lo hacen con la noción o con la promesa o con el ideal de que el país iba a permanecer dentro de la Unión Europea. Entonces, hoy hay un debate interesante en Escocia sobre si debería volver a haber un referéndum de esta índole, y entonces el presidente ahí implícitamente hace un reconocimiento a que el pueblo de Reino Unido no es uniforme, son varios pueblos que componen este estado, son varias naciones, entre ellas Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte, y me parece que ese es un primer punto muy importante a acotar del tuit del presidente. Después habla monarca británica y soberana de 14 estados independientes. Entonces ahí hay una crítica implícita al colonialismo y al imperialismo que ha caracterizado al Reino Unido como potencia hegemónica. África, el Caribe, es decir, la riqueza del Reino Unido se ha creado mediante la explotación de otras naciones que deberían ser soberanas, o que lo son, pero que su jefa de Estado continuaba siendo la reina Isabel y que hoy es el nuevo rey que estará ejerciendo la representación del Reino Unido. Entonces, es sin duda un hecho histórico que viene a simbrar el sistema internacional, pero creo que nos abre este debate entre qué tan moral o deseable es que continúen existiendo estados que tienen como jefa o jefe del Estado a una persona que por en algún designio de Dios, porque esa es la idea de la monarquía, tienen el derecho a ser soberanos. Entonces la soberanía no nace y reside esencialmente en el pueblo como en México, sino que reside en el monarca. Es decir, yo creo que ahí hay un debate interesante que dar. También creo que pueden caer todas las monarquías del mundo y sinceramente la última que va a caer es la inglesa, porque empieza a formar parte de su marca país, de su esencia misma de los británicos, pero hay que decir que la reina Isabel II fue una figura muy interesante a nivel mundial, pero eso no le excusa, ni le excusará, ni excusará a la institución de la monarquía de haber creado su poder durante cientos de años, de tener su poder con base en la opresión de otros pueblos. Entonces yo creo que es algo muy importante que acotar y que el presidente hace bien en extremar las condolencias porque se respeta la soberanía del Reino Unido a tener la forma de gobierno que a ellos les plazca. La no intervención es un principio importantísimo en nuestra política exterior y hay que mantenernos congruente con ellos, la autodeterminación de los pueblos, pero implícitamente, entre líneas, podemos ver estas dos críticas. La primera, al colonialismo, y el reconocimiento de los distintos pueblos que componen el Reino Unido y que es muy importante reconocer como una nación diversa y que pues es parte de lo que ha marcado la política exterior del presidente. Yo creo que continúa siendo congruente en su actuar y en su expresar respecto a un hecho que es sin duda histórico. Ahí justamente estamos viendo unas imágenes de los expresidentes mexicanos, algunos, que fueron con la reina. Ese es exactamente el punto que quería llegar, que ya lo empezaste a abordar. Esta diferencia que existe entre los tipos de gobierno. Los tipos de gobierno que teníamos antes eran más que respetar, o sea, no, era un tema de respetar. Estos gobiernos prácticamente se arrodillaban ante la monarquía. No era un tema de respeto entre naciones, diplomático, no, era un tema, vean la cara de Vicente Fox como de, o sea, exactamente, como de, no, la monarquía, todo un eventazo que se aventaban para ir a ver a una reina. La pregunta que hay que hacerse es, y ya lo empezaste a abordar, es ¿qué está aportando la monarquía en estos tiempos? México ya no tiene absolutamente nada de reinos, pero a ver, esta monarquía particularmente,
¿Qué aporta para México? Lo menciono porque viene lo del Brexit y empezaron a tener estas relaciones, o sea, Reino Unido se acerca a México como para tener su propio tratado bilateral, pero ¿qué realmente aporta la monarquía? ¿Para qué sirve la monarquía? ¿O el rol en realidad político y de gobierno lo tiene el primer ministro, que también no acaba de cambiar en Reino Unido? Realmente, vamos a empezar con lo de los expresidentes. Yo creo que si por el Partido Acción Nacional fuera, buscaban a los descendientes de Maximiliano y los traían a gobernar. Es decir, incluso ha habido figuras que exaltan a un monarca extranjero que reinó México por la fuerza y que desplazó al gobierno liberal de Benito Juárez para venir a imponernos una visión que nace de un ser iluminado que entonces les da el poder por derecho divino. Yo creo que eso es muy del siglo XIV y muy de conservadores. Y es el aspiracionismo al que la mayoría de políticos del viejo régimen estaban acostumbrados a ser serviles de extranjeros. Yo creo que el presidente tuvo una posición muy digna porque respeta, muestra una condolencia ante una figura que, si bien es muy anacrónica y fuera de toda proporción en el siglo XXI, tiene un rol o tuvo un rol más bien en el imaginario colectivo británico. Se ha convertido en una figura de su marca país por decisión de los propios británicos, de su cultura, por ahí. Yo creo que el rol llega hasta ahí. La pregunta que se tendrían que plantear todos los pueblos del mundo es si vale la pena seguir manteniendo una serie de individuos en el poder con los impuestos del pueblo, en lugar de invertir lo que cuesta una monarquía, que adelanto es muchísimo dinero, en educación, en salud, en garantizar todos los derechos para todas las personas. Aquí vemos la visita que hizo a México con el presidente Luis Echeverría. Es decir, no podemos negar que fue una figura relevante en la escena mundial, pero hay que separar eso de la serie de opresiones y de la serie de lamentables acontecimientos con los que se basó su reinado, y en general el de todas las monarquías en el mundo. Es una visión absolutamente anacrónica del Estado y que creo yo que se opone a la esencia de la democracia, que debe ser que en todo momento el pueblo tenga el destino en sus manos y no sobre un monarca que por los designios sagrados de Dios está destinado a dirigir un país el resto de sus días. Más o menos creo que por ahí va la cuestión, y creo que el Partido Acción Nacional, el PRI con Peña Nieto, tienen sus motivos para haber sido tan serviles con la monarquía inglesa. Calderón, por aspiracionista, por tener una visión muy conservadora de la sociedad, porque si por él fuera, insisto, hubiera regresado a Maximiliano a que nos diera órdenes a quienes somos de esta tierra y ejercemos y somos mexicanos. Y Peña Nieto, porque siempre se sintió monarca de esta nación. Para él su presidencia fue una especie de reinado con lujos, opulencia, corrupción, como la ha caracterizado otras monarquías en el mundo, por ejemplo la de España, ha tenido varios escándalos del estilo de Peña Nieto, y yo creo que ese es el motivo por el que hayan sido tan serviles. Entonces, es momento de abrir este debate entre republicanismo y monarquía. Yo creo que se va a seguir dando en distintas naciones. No descarto que los 15 países que siguen conformando la Commonwealth, donde la reina Isabel era jefa de Estado, pues empiece a darse este debate si vale la pena tener además un jefe de Estado que es extranjero y que no representa ni los valores, ni las ideas, ni las creencias, ni las aspiraciones del pueblo que gobierna, dado que es el jefe de Estado. El tema de Reino Unido sí es muy particular. Yo creo que si en algún momento cae en todas las monarquías del mundo, insisto, Reino Unido va a ser la última, por lo que significa y lo que se ha significado a lo largo de la historia. En términos generales, mi balance es negativo de esta significancia, pero no quita el valor añadido que tienen, en especial para la mayoría de británicos, y además que hay que, creo yo, como nación que es amiga de todos los pueblos del mundo, respetarlo, pero no dejar de hacer este tipo de pronunciamientos entre líneas que dan una llama de esperanza, por ejemplo, al independentismo escocés, o en el caso de España, al independentismo catalán. Todo pueblo, todos los pueblos del mundo deben tener el derecho a cambiar su forma de gobierno, a tomar el destino en sus manos, y creo que en el tuit del presidente es muy acertado con eso, porque no se da látigos
ni hace una serie, no hace que se trate de él la muerte de la reina Isabel II. Yo veía el tuit de Felipe Calderón con unas ansias insoportables de querer protagonizar la escena, con este aspiracionismo, con este yo, y creo que el presidente López Obrador es estadista en la medida en que es sobrio en su condolencia, pero que además hace estas críticas sociales que son muy atinadas sobre la visión que todos los demócratas debemos tener del mundo. Yo no creo que se pueda ser demócrata y se sea monárquico, porque son ideas que se contraponen en esencia en política. Eso es lo que creo que hay que tomar mucho en cuenta y mucho en consideración para ver cómo se va a desenvolver el mundo, porque sin duda era una figura importante, es decir, no es poca cosa ser la jefa del estado de 15 estados soberanos del mundo, y hay que ver cómo se va a reacomodar el planeta, el orbe, la guerra en Ucrania que sigue ocurriendo, los altos niveles de inflación que tenemos también en México, es decir, hay una desestabilización, y decía Gramsci que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pues es cuando surgen los monstruos. Entonces hay que estar muy atentos ahí a que no haya una reacción conservadora a nivel mundial, que creo que la está viendo. Y es cuando cobra importancia gobiernos transformadores, progresistas, como el López Obrador, Alberto Fernández, el gobierno que en su momento tuvo Evo Morales, por ejemplo. Lo que está pasando en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, un golpe mediático terrible y absoluto. Creo que todo se acomoda, dado estos desequilibrios que han surgido a raíz de la pandemia de COVID, el Brexit, por ejemplo. Es decir, son tiempos interesantes y por eso es muy bueno tener un presidente con López Obrador que se toma las cosas en serio y no aspira a representar a México con valores que en realidad no nos identifican. Nos aspira a representarnos como somos los mexicanos y las mexicanas. Estás poniendo un tema de debate y mencionaste a Calderón. Vean nada más las redes sociales de este hombre. Todo lo que retuitea de la reina Isabel, ¿no? Todo. O sea, hace cuenta que reina Isabel, como si fuera su íntima amiga aparte, íntimi, su comadre toda la vida. Y Güey, todo. Dice la reina Isabel. La reina Isabel es que, güey, ¿tú quién eres? Eso, imagínate, ve nomás, y es que cómo fue la notificación oficial de la muerte de la reina Isabel, o sea, prácticamente este hombre estaba, aquí la reina Isabel, ¿no? En México, tirándose al aquí suelo. me uno a las condolencias de la foto que tuvieron juntos, o sea, sí, es una de, oh, gran reina, tú que vives en los cielos, casi. Esto, justamente es a lo que quiero llegar. Evidentemente estamos ante un gobierno completamente distinto, y lo dije, antimonárquico, completamente antimonárquico, que habla de las democracias, habla de la soberanía del pueblo y no de un grupo monárquico. Por eso, a ver, estamos hablando, si no estoy mal, el señor productor me dice que hay aproximadamente 29 monarquías todavía en el mundo. La más sólida sería esta, aunque ya es debatible, ya hay muchas personas que han cuestionado enormemente a la monarquía de por qué los seguimos manteniendo si no hacen nada, si no aportan nada. Es un tema de, los ven como un gasto, ya llegó un punto en donde se les ve como un gasto. Entonces, y bastante caro, no son baratos, porque viven en la opulencia, viven, o sea, en un tema de apariencias. Pero particularmente Reino Unido ha tenido crisis importantes, económicas y políticas desde hace ya un par de años, que ya empezaban a pesar dentro de la propia monarquía, a la cual seguían manteniendo. Por eso, en la política internacional, ¿qué decisiones realmente toma la monarquía? Yo hacía la comparación al inicio del programa de, es más o menos, a veces hasta parece que es como una embajada que tiene como tema diplomático de promocionar el lugar y como de dar una buena imagen, pero ya no toma realmente decisiones políticas trascendentales que toma el primer ministro y que toman los representantes. Entonces, ¿qué tanto de esto sí es cierto en la política internacional? Y estas 29 monarquías que todavía quedan, o un poquito más si no estoy, más o menos ahí los datos están por ahí, ¿qué tan cerca estamos de que caiga la monarquía y ya tener estados meramente republicanos o demócratas? Sería lo ideal para democratizar el mundo. Yo creo que es ahí hacia donde debemos ir caminando, y por eso digo que el debate que abre López Obrador es interesantísimo y además importante. Aquí hay que separar para tu audiencia, que son todos patriotas transformadores, o sea, a mí me encanta de verdad cuando se leen los comentarios, la diferencia entre jefe del Estado y jefe del gobierno. En México, al ser una república presidencialista, la persona titular del Ejecutivo, en este caso Andrés Manuel López Obrador, encarna ambos. El jefe del Estado es la representación
del mismo y el jefe del gobierno es quien ejerce las políticas públicas del poder ejecutivo. En el caso de Reino Unido no es así. Es una monarquía parlamentaria en el que se votan a los diputados, por así decirlo, que en realidad son representantes, de la Cámara de los Comunes se llaman, y ellos a su vez eligen y votan a un primer ministro, no directamente, sino que entre ellos se ponen de acuerdo con la mayoría, ya sea del Partido Laborista o Conservador, para elegir un primer ministro. Recientemente acaban de tener cambio en el jefe del gobierno, que se ha convertido en jefa del gobierno. A pesar de que el Partido Conservador tiene la mayoría, dado que no se ha convocado elecciones y la última vez las ganaron de manera democrática, el ex primer ministro Boris Johnson perdió la fuerza que lo caracterizaba tras no poder encarnar al país adecuadamente y posteriormente al Brexit. La nueva primera ministra me parece que se presentó con la reina, que es la jefa del Estado, el día martes, y hoy fallece. Entonces, respecto a tu pregunta, es una cuestión más de política internacional, es decir, algunas funciones diplomáticas la ejerce la jefa del Estado, las recepciones, es más un simbolismo, pero realmente las políticas públicas las ejerce la jefa de gobierno, aunque el comandante o la comandante de las Fuerzas Armadas británicas, pues es la reina o es el rey, y en ese sentido su autorización es importante para ciertas maniobras militares, que sin duda lleva una coordinación con el jefe de gobierno. Es decir, si hablamos de una república presidencialista y de una monarquía parlamentaria, hay esas diferencias. En México, por ejemplo, y planteo el ejemplo de aquí porque es lo que mejor todos conocemos y estamos más asimilados, pues el presidente López Obrador encarna ambas. Es el jefe del gobierno, pero además es el representante de México a nivel internacional, es quien tiene el ejercicio de la política exterior, quien puede hablar a nombre de nuestro país en la Asamblea General de la ONU, por ejemplo. No, se ha dado el caso que va la reina, el rey de algún país a la Asamblea General, pero también lo puede hacer el primer ministro. Es decir, hay una cuestión de representatividad, pero sin duda en Reino Unido la monarquía sigue siendo importante como símbolo, y eso a mí en lo particular, y hablando un título personal, me parece muy lamentable, y creo que habría que tener ese debate sobre democracias en el mundo. Sin duda hay que avanzar en ese sentido, hay que hacer ver las bondades de la democracia y de tener un jefe de Estado o una jefa de Estado que en el siglo XXI lo elijan los pueblos por voto popular, no por un designio divino. Pero creo yo que la monarquía en Reino Unido no está cerca de caer. Si puede haber una desestabilización natural en todo cambio de reinado, seguramente sucederá, pero yo creo que van a caer, ahí nos decía el productor, las 28 monarquías que todavía quedan, pero la última que va a quedar erigida y que en algún momento, a lo mejor en cientos de años, no lo sé, sería muy temerario hacer una predicción, va a ser la inglesa, por lo que significa y ha significado a lo largo de la historia. Es decir, hablamos de una persona que ejerció la representatividad de un país tan importante como Reino Unido desde 1952. Es decir, vio a 15 primeros ministros ir y venir. Veía un dato en la mañana que es absolutamente impresionante. Desde la primera Copa del Mundo, Uruguay 1930, la reina ya estaba viva, la Copa del Mundo del fútbol. Es decir, hay críticas muy certeras que hacer a todas las monarquías en el mundo, críticas muy certeras y necesarias que hacer a la familia real británica, que como bien dices, pues viven absolutamente del erario, con opulencia, como una especie de manutención que debería ser inaceptable en cualquier parte del mundo, pero quitar de la jugada mundial a Isabel II, pues sin duda trae nuevos vientos a todo el escenario internacional, y por eso creo que ha causado tanto revuelo a nivel mundial, y ha sido una noticia que estaba incluso muy preparada. Ya por último, para cerrar, esa sería mi consideración. El jefe del Estado es la representatividad y quien encarna eso, la representatividad del Estado, del país mismo, y el jefe de gobierno es quien ejerce las políticas públicas. Entonces, Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, es quien se encarga de la política interior, designa a su gabinete, es decir, ejerce el poder al interior, pero la reina Isabel II tenía un poder de representatividad que, si bien no incide directamente en el ejercicio público, sí incidía sobre la identidad colectiva inglesa, y es ahí donde está su importancia. Pero insisto,
cualquier demócrata tiene que ser antirrepublicano, como estoy convencido que lo es el presidente López Obrador, pero además creo que su tuit es absolutamente prudente en los tiempos que corren y contrasta mucho pues con estas ganas de pertenecer o de demostrar yo no sé qué de Felipe Calderón, otra vez con el trauma colectivo que tiene, o el trauma individual, de haber perdido la elección y de estar en permanente necesidad de estarse legitimando como si todavía fuera jefe del Estado mexicano. El presidente López Obrador, el presidente Calderón tiene que ubicarse en el espacio, tiene que saber que es un expresidente que pasó con muchas penas y sin ninguna gloria para este país, y tiene que entender que en México somos absolutamente demócratas y que no ensalzamos a una monarquía, pues que ha hecho sufrir a tantos pueblos alrededor del mundo. Hay una foto por ahí muy lamentable donde hay grupos originarios africanos levantando a la reina a los inicios de su, no sé bien qué país sea, no me metí a investigar más, pero sé que son grupos originarios africanos que levantan a la reina al inicio de su reinado, y estamos hablando del siglo pasado, es decir, ha pasado poco tiempo desde que hemos logrado deshacernos de esa visión racista y xenófoba y opresora de otros pueblos en el mundo. Entonces yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades que nos da la historia de vivir a todos, porque es un hito histórico, para replantearnos esos debates en los distintos pueblos del mundo y realmente preguntarnos qué tanto vale la pena mantener una familia cuya función es ser la representación del Estado, pero no porque lo hayamos votado nosotros y nos hayamos organizado en un partido, en una cooperativa y hayamos dicho vamos a apoyar al candidato X porque queremos que gobierne México o Reino Unido o cualquier país. No, porque así lo escogió Dios. Esa es la idea de la monarquía y por eso se parece tanto al PAN, desde esa visión conservadora en la que ellos les gustaría que no sea el pueblo el soberano, sino que sea una serie de una camarilla familiar que se dedica a saquear el erario y a vivir los lujos del poder y a vivir de manera opulente sin realmente tener ningún trabajo para sacar adelante o para darle patria al humillado. Y yo creo que eso es el debate que tenemos que tener y creo que es a lo que nos invita López Obrador con ese tuit. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que este momento, si bien no es algo que afecta directamente a México, porque el trato es con la primera ministra, en realidad afecta a los temas globales, a cómo se van a empezar a desencadenar ciertas situaciones. Definitivamente el papel de la reina Isabel, ella movía muchas cosas con solamente su presencia y ahora que ya no está en el panorama, hay muchas cosas que se pudieran empezar a mover. Todavía habría que poner sobre la mesa cómo sería el mandato de su hijo, de Carlos, que es bastante cuestionadón en el mundo, entonces habría que ver si con él se logra mantener o si estamos cada vez acercándonos más a Dios de las monarquías. Eso es para la historia, esto sería un análisis para la historia. Oye, mi querido Andrés, yo te agradezco mucho que nos apoyes con el análisis internacional y antes de que te vayas solamente, porque estás ahí metido, te lo tengo que preguntar, ¿cómo va la discusión en el Senado? Porque ya ahorita me voy a meter al tema, entonces ya tú que estás ahí, ahora sí que pásame tu reporte, por favor. Va mi reporte, querida Meme. ¿Por qué está en el Twitter y no lo queremos a ese chayotero? Sí, por favor. Creo que va bien, veo a los grupos opositores desmemoriados, sin ningún tipo de consideración por el pueblo de México, los veo con una caradura inédita, muy hipócritas, porque no se acuerdan que a mí y a mi generación Felipe Calderón nos robó el derecho a vivir una vida en paz, nos robó el derecho a poder jugar en la esquina de tu colonia fútbol, nos robó el derecho a no ver un México vaciado en sangre. Yo creo que la reforma va a avanzar, está saliendo muy bien y que hay que seguir teniendo paciencia para que la pacificación de México continúe adelante. Los homicidios dolosos van a la baja y eso quiere decir que con una presidencia que es honesta y que se conduce con valores morales, éticos, que preservan la vida del pueblo sobre todas las cosas, México va a seguir saliendo adelante. Yo no creo que haya que criminalizar al ejército necesariamente por ser Fuerzas Armadas, ni que haya que ensalzar a las policías estatales y municipales solamente por el hecho de ser policías. Creo que es un debate que da para mucho, que tiene muchas aristas. La materia de seguridad pública no es fácil, pero que sin duda
hay que apoyar este proyecto de nación porque está conduciendo al país de manera honesta y de manera correcta. Y hay que respaldar por lo que los mexicanos votaron. Creo que es de sabios cambiar de opinión y recular y es de estadistas, pero lo que no puede cambiar es la convicción de hacer el bien a los demás y de proteger al pueblo de México. Y en eso López Obrador siempre se ha mantenido firme. Entonces, creo que no hay que dejar que la oposición instale en la narrativa absolutamente fuera de lugar, de que no hay un control de la seguridad o de que no ha mejorado, sino por el contrario, recordar que Felipe Calderón, y otra vez volvemos a la mayor desgracia que ha tenido este país, tenía un narcotraficante dirigiendo la seguridad pública. O sea, ¿con qué cara nos vienen a dar lecciones cuando tenían a un tipo como Genaro García Luna operando para el cártel de Sinaloa desde la máxima institución, que era la Secretaría de Protección Ciudadana, que es de orden civil? Es decir, el tema da para mucho, la minuta es larga, se modifican muchas disposiciones jurídicas, lo que se está debatiendo, y creo que hay que seguirle dando ese bono de confianza al presidente López Obrador, porque está actuando como un estadista. Entonces, la discusión va bien, me imagino yo que irá para unos 40 minutos o media hora más, me parece que se va a aprobar sin problema, y que después corresponderá a otras instancias hacer las modificaciones que la ley ahora indicará. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.